Cada semana después de ver un nuevo episodio de Westworld en la pantalla de HBO, estamos acá analizando todo lo que pasa en este podcast. Nos queda un episodio nomás, no lo puedo creer, esto lo vengo diciendo creo hace como 3 capítulos. Pero bueno, mi nombre es Fiorella Sargenti. Yo soy Luciano Banchero y el capítulo que estamos por analizar se llama Past Pawn. Es el 7º episodio de la 3ª temporada, lo cual significa que es el anteúltimo de esta tanda de capítulos. La semana que viene nos estaremos encontrando con el final de temporada, pero arrancamos este episodio con una noticia feliz que tiene que ver con que se anunció finalmente que esta temporada no será la última de Westworld, sino que fue renovada para por lo menos una temporada más. Habrá 4ª temporada de Westworld oficialmente confirmado. Lo que me gusta es que ya desde hace un tiempo Lisa Joy y Jonathan Nolan habían dicho que ellos se imaginan una serie de como máximo 6 temporadas. Ellos que yo recuerdo siempre hablaron de 5 o 6 temporadas. En general me gusta y yo prefiero que los creadores de un show, sobre todo como este tan complejo, tengan más o menos una meta y no me chamullen en el medio 800 temporadas porque les va bien o porque esto o lo que sea. Entonces, pueden ser 4, pueden no ser 5, pueden no ser 6, pero yo prefiero que sean menos a que sean más muchas veces, en el sentido de a que se fuerce una historia o se la lleve más allá sin necesidad. Veremos, como decís vos, a ver si esa 4ª será la final o si recién estamos casi en la mitad de la historia. Absolutamente, si tienen un final en mente, tenés un punto hacia dónde llevar la historia y creo que fluye de manera mucho mejor. Así que arrancamos con, es como un qué bien, qué mal. Qué bien, habrá 4ª temporada de Westworld, qué mal, no tenemos muchas más precisiones al respecto de momento. Pero mientras tanto, si quieren más Westworld, atención, ustedes saben porque siguen este canal de podcast que además de nuestra versión del podcast que hacemos desde Argentina, aunque nos escuchan desde muchas otras partes de América Latina, hay una versión producida en México, en la cual sus conductores dicen exactamente lo mismo que nosotros, pero en mexicano, no mentira. Le mandamos un abrazo a No, nuestros colegas Tonio Sempere y Mario Flores, porque queremos anunciar que hoy mismo te vas a encontrar con el crossover más ambicioso en la historia de los podcasts de HBO. Pero, ¿cómo crossover? Necesito que me expliques un poco más cómo va a ser esto. No te tengo que explicar nada porque vos participaste. ¿Qué pasó? ¿Te editaron la memoria? Pero me ¿Qué gusta, fuiste claro. a Inner Journeys? Easy now. El episodio se llama En Casa con HBO Go y es un especial coproducido por los podcasteros mexicanos y los argentinos de HBO, en el que brindamos recomendaciones a la audiencia de series y películas que pueden encontrarse en HBO Go para ver ya mismo y on demand cuando quieran y donde quieran, para atravesar con muy muy buenos contenidos este momento en el que nos encontramos todos en casa. Bueno, en casa con HBO Go se van a encontrar con este especial y vamos a querer que participen, ¿eh? Queremos que nos digan Sí. cuáles Claro. son las series que ustedes están viendo y cuáles son las que quieren que comentemos, porque esperamos que este no sea solamente un one shot, un solo episodio, sino que sea el comienzo de una hermosa fraternidad. Y Además, sí. le mando un abrazo a nuestros colegas mexicanos. Fue muy divertido porque estábamos todos en nuestras casas, obvio ellos desde México, nosotros acá. Fue muy divertido y fue súper aprendizaje porque no es lo mismo estar grabando obviamente cara a cara que de esta forma, pero estuvo buenísimo, la pasamos muy bien y vayan a escuchar además el contenido que ellos generan que está buenísimo. Y de paso, si vos decías, nos escuchan de otros países, así como nos puede pasar a nosotros cuando escuchamos a alguien de México, si tienen dudas sobre a ver qué significa remera, laburo y todo eso, pueden mandarnos y nosotros, yo ya tengo más o menos armado un diccionario argentino-español y les sacamos todas las dudas, no se preocupen. Me encanta. Quiero invitarlos también
ya que estamos hablando de mandar mensajes, a participar en el canal de YouTube de HBO en Latinoamérica, que se ha convertido en una especie de foro no oficial de este podcast, donde oyentes de todas las latitudes del continente nos dejan sus preguntas, nos dejan sus teorías, nos encanta leerlos, nos encanta compartirlas. Hacemos una selección de unas cuantas, pero leemos todo lo que llega. Así que nos pueden buscar en YouTube, HBO en Latinoamérica. Buscan el episodio en la cajita de comentarios, pueden dejar su mensaje y nosotros lo compartimos. O pueden hacerlo con el hashtag Westworld, el podcast, en cualquier red social. Tengo el mensaje de Maga que dice: no me puedo aguantar porque me pongo nerviosa cada vez que preguntan sobre las 5 perlas. Imagínate si vos te pones nerviosa, ¿cómo nos ponemos nosotros? Digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cuál falta? Dice, tengo una teoría que no es producto de mi imaginación, sino que está basada en que miré 2 veces cada episodio, como debe ser, prestando mucha atención a todo. Esto que voy a decir se muestra como al pasar, pero se muestra en los primeros episodios. Me atrevería a decir entre el 1 y el 3, pero no lo volví a ver para notar cuáles. Las 5 perlas, dice Maga, son 2 puntos. 1. Armand Delgado, o sea, nuestro amigo Bernard, Damaged Arnold. La 2 es Haylores, o sea, Charlotte. Chamuscarlot. La número 3 es Musashi Lores. La número 4, Conan Lores. La número 5, Bernard, dice, que no está en un cuerpo, sino en una simulación hecha por Dolores. O sea que acá Maga dice que tenemos básicamente 2 Bernards. Sí. A ver, dice, esto se ve especialmente en una escena donde Dolores y Hale están conversando y hay 4 perlas en la mesa. Se menciona que 3 son de ayuda y también está él. No mencionan su nombre, pero Dolores enchufa la perla en una tableta y aparece el perfil de Bernard. Después, no recuerdo si inmediatamente, pero sí en el mismo episodio, aparecen Dolores con su actual apariencia, vestida de negro ajustado y pelo engominado, y Bernard charlando en una simulación. La relación de aspecto de la pantalla lo indica. O sea, es que si llega a ser esto, Maga, te ganaste el premio a la oyente del año. Yo recuerdo esa conversación que dice Maga. No recuerdo ahora el contexto en el que estaba. Pero sí, creo que en el momento no pensé que es otro Bernard, además del que ya conocemos. La verdad es interesante pensar esto, y ahora que sabemos que así puede haber múltiples Dolores, también puede haber múltiples Bernards. El tema es, acá no sé bien para qué, ¿no? Es como que la teoría me gusta, pero no sé cuál sería el propósito de que Dolores haya impreso 2 Bernards, ¿no? O sea, o impreso un Bernard y que la otra sea de otro Bernard que está adentro de esta simulación que menciona Maga. La verdad que pero en ese aspecto no me cierra. También está esta idea de que Bernard es el único, el diferente, el que no se puede reemplazar. Porque sí, Bernard es el especial, y yo creo que en este último capítulo va a jugar eso, porque Bernard es como el híbrido perfecto y lo más parecido a que hay a una copia sintética de lo que fue un humano, que gracias a Dolores. Y entonces creo que eso de alguna manera va a aparecer y va a tener un peso en el último capítulo con respecto a Bernard, y cuál fue cuál fue la voluntad de Dolores, el plan de Dolores con respecto a él en toda esta temporada, en la que ella, Dolores lo dice en este capítulo, ella ya habla como de los suyos como una especie en extinción, pero al salvar a Bernard es salvar de alguna manera lo mejor de ambos mundos, ¿no? Sí, tiene sentido, pero o sea, acá obviamente falta una ficha que todavía no cayó, que es ver a Dolores explicar realmente cuál es el propósito
de traer a Bernard de vuelta, porque tranquilamente lo podría haber dejado ahí adentro. Hasta ahora no Sí, vemos que lo haya necesitado. Me gusta tu apreciación, porque no pero eso fue con indicaría, sí, el que dijo, creo que, ya no me acuerdo si fue el episodio anterior o 2 episodios atrás, que, que era el que no se podía reemplazar. sí, fue hace un par de Y episodios. claro, y está como esta cosa de lo que es real no se puede reemplazar. O sea, aparecen todos estos conceptos de Westworld y estoy como pensándolo todo así, lo tengo todo en el aire. Pero ¿qué significaría también que Bernard, decir que Bernarda es real? ¿Qué significa exactamente en este contexto? Hmm. Porque Bernard, o sea, Dolores y Ford, pero Dolores, no, lograron algo que no lograron los ingenieros y los trabajadores de Delos. Hmm. Y que es hacer esta copia eh, fidedigna, esta copia útil, digamos, de Arnold en Bernard. Hmm. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera va a pesar en este último capítulo, sobre todo después de que en este 7 se habló tanto y aparecen tanto los caminos de la humanidad y de los hosts, ¿no? Y cómo, en qué momentos y cómo pueden tener como una misma, una revolución en común, digamos, y hasta dónde llega eso y cuándo empiezan a chocar. Claro, Bernard vendría de alguna manera a cerrar la grieta, Claro. en un mejor escenario posible. Espero que Bernard tenga más agencia en el final. Lo quiero ver tomando decisiones, lo quiero activo, lo quiero teniendo su propia agenda. Ujú. Porque lo estamos viendo mucho como, como peón y Sí. poco tomando decisiones. Así que me gustaría ver qué rol juega en el último capítulo. Tenemos el mensaje de Matías hablando de personajes y sus agendas. Dice Caleb en hebreo significa perro, dice, y creo que también en algún sentido vinculado a la devoción. Posiblemente haga honor a su nombre fielmente, como pasa con otros personajes. Está diciendo que Caleb es el Puede perrito de ser. Dolores, básicamente. Bueno, de alguna manera en este capítulo vimos que él ha sido bastante manipulado cual perrito haciendo trucos. Ayelen dice, me quedé pensando en el motivo por el que Dolores estaría interesada en saber la ubicación de William y lo que dijo Fío de que seguramente Caleb estuvo ahí. Quizás está tratando de rastrear la posible ubicación del hermano de Serac, teniendo en cuenta que la idea es revertir el control que tiene Rehoboam sobre el mundo y su hermano es el más adecuado para intervenir el sistema, además de encontrarse en ese pequeño porcentaje de personas que no pueden adaptarse al orden instaurado. Entonces, la cruzada de Dolores en el mundo real sería la de liberar a los humanos de las narrativas impuestas por Insight, de la misma manera que ella encontró el camino a su propia liberación. Ahí me hace ruido el paralelismo del logo de Insight y el del laberinto de las primeras temporadas, dice Ayelen. Mm. Acá tenemos que pensar en cuál es el plan de Dolores, del cual se van revelando piecitas capítulo a capítulo, e incluso empiezan a aparecer piezas contradictorias, piezas que nos hacen pensar, ¿este personaje está diciendo la verdad sobre esto o no? Ahora William argumenta que el plan de Dolores es otra vez el exterminio de la raza humana. Y la verdad que al menos en este podcast hemos teorizado que no pasa tanto por ese lado. O sea, que no tiene un nivel de empatía por la humanidad para liberarla, ni, ni tiene un nivel de bronca contra toda la humanidad en general, sino contra sujetos puntuales como para exterminarla. Um, Creo que hoy, en este capítulo, dijo muy claramente que quiere encontrar un lugar para que su gente sea libre,
¿no? Quiero un lugar para mi especie, para que seamos Ella libres. ella quiere ir con unas carpitas, armarse Sí. un teddy, no sé, como con palitos de helado y sentarse ahí en el medio de ese desierto en Sonora y jugar a la casita. Ella quiere eso. Después de todo lo que vimos que la vimos hacer en esta temporada y después de que la vimos andar en esos autos y con esos vestidos, que por cierto, otra cosa que salió en esta semana que pasó, lo tengo que mencionar, es un video de la prueba de vestuario de Evan Rachel Wood con ese vestido espectacular. ¿Se acuerdan cuando ella está entrando a la gala benéfica? Si no me acuerdo mal, o a la gala esa, que tiene un vestidito negro que se hace un vestido dorado largo. Sí. Cuando están yendo, sí, benéfica no era, la gala, la fiesta esa que están Sí. entrando. La orgía. Y sí, yo le metí como un poco más de bondad. El vestido, eso era real, no era ningún truquito. Salió el video en el que se la ve a ella caminando, es un lugar adentro normal, donde lo está probando y se lo desarma y el vestidito negro se hace un vestido largo dorado. Y con respecto a lo que dice Ayelena acá, yo entiendo que el paralelismo entre el logo de Insight y el laberinto de las primeras temporadas tiene que ver con, de alguna manera, ser lo que se llama rata de laboratorio, que, por ejemplo, científicos pueden poner investigadores en un laberinto para que vayan aprendiendo y ver cómo responden y demás, que es más o menos lo que pasa con las narrativas que le da Delos a sus hosts y las narrativas que le da Insight a los humanos. Es básicamente encerrarte, más allá de hacia dónde lleva la imagen del laberinto Westworld en las primeras temporadas. Claro. La imagen clásica es vos encerrás a alguien con un número limitado de opciones, de caminos que puede ir tomando y como que hay alguien que creó eso de afuera y que le limita los movimientos. Yo creo que en ese sentido es lo mismo lo que le hacía Delos a los hosts que lo que le hace Insight a la humanidad, y por eso creo que hay un vínculo como muy cercano entre los logos. Desde lo simbólico. Nuestra oyente Alice expande un poco sobre esta idea, sin saber que lo íbamos a comentar, y mucho menos que estos tópicos se iban a tratar en este episodio de manera tan abierta. Este episodio, por el anterior, deja claro que el deseo de Dolores no es eliminar a los humanos, sino la supervivencia de los anfitriones, y que los humanos tengan su viaje del laberinto, independientemente de las consecuencias. Lo ideal sería una sociedad donde pudiesen coexistir humanos y anfitriones conscientes de sí mismos, pero bueno, probablemente eso no suceda. Obvio que sería lo ideal, ¿no? O sea, coexistir ya coexistían, pero coexistían como absolutamente sometidos a la voluntad de los humanos. Sí, unos eran los juguetes, claro, eran Sí. los juguetes de los humanos. Así empieza la serie. Obviamente la serie arranca desequilibrada en realidad para un lado, sigue desequilibrándose para el otro. Pensar que puede tender al equilibrio tal vez es demasiado utópico, ¿no? Y medio cuentito de hadas, como para lo que suele mostrarnos esta serie. No creo que sea... Para mí, si me preguntas a mí, estamos más cerca de ver el exterminio de la raza humana que una coexistencia pacífica. Pero bueno. Y finalmente Fabián dice, los villanos siempre son los héroes de su propia narrativa. Esto es muy interesante, como Dolores o Serac. Héroe aquí es el que no buscaba serlo. Y por eso dice que es Tim Bernard. Espero que Bernard se fusione con Rehoboam para que se convierta en un insoportable Doctor Manhattan para esta serie. Me gusta mucho el flash de fusión humano-máquina. Bueno, Sí. puede ser. O con Salomon. Sí. Si hay un Tim Bernard, por favor, yo quiero ser totalmente Tim Bernard. O sea, me compro la vincha, pasacalle, pancarta, lo que quieras. Tim Bernard total. A favor de Tim Bernard, pero se tiene que poner un poco las pilas y activar el dale de Bernard, basta. Ahora nos tenemos que preguntar, ya obviamente estaremos recibiendo preguntas sobre cosas que quedaron pendientes en este episodio de Westworld, que son un montón, y vamos a repasarlas hacia el final del capítulo, pero también queremos que empiecen a teorizar sobre cómo va a terminar esta temporada. Lo pueden hacer en el canal de YouTube de HBO Latinoamérica o con el hashtag Westworld, el podcast, donde nos pueden contar eso, cómo les parece que va a terminar, y de paso se pueden embanderar, se pueden poner la vincha y traer la pancarta de qué team son. Somos Team Dolores. Habrá algún Team Serac ahí dando vueltas. Team Caleb, libérate de Dolores, Caleb. Team Bernard, Team
humanos, team máquinas. Bueno, pónganse de un lado, elijan su bando y en el próximo episodio lo vamos a compartir. Llegó el momento ahora sí de hablar del capítulo 7 de la tercera temporada, Past Pawn, peón pasado. En el episodio anterior, Flor, que es un prodigio del ajedrez, nos explicó qué significa esto. Sí. Pero recordemos que básicamente, sí. lo habías explicado vos, pero básicamente era un peón, que es una pieza que no tiene demasiado poder, que queda en una situación muy ventajosa, pero también gracias al sacrificio de un montón de otras piezas, muchas veces más poderosas en general. Correcto. Acá hablamos de muchos peones en el juego que se está jugando. Claramente hay dos facciones en este momento. Por más que digamos Team Maeve, Maeve en este momento, y espero que se libere pronto, está siendo peón de Serac. Y los dos teams principales son Dolores y Serac. Y Sí. Caleb es el peón de Dolores a su vez. Tenemos un William que no quiere ser más peón, sino que quiere ser protagonista de esta historia con su propósito renovado. Pero me parece que más que nada hace referencia a la historia de Caleb que terminamos de descubrir en este episodio. Pero antes de pasar a eso, quiero que hablemos 2 minutos sobre la apertura del capítulo antes de los créditos. Ahora finalmente entendemos quiénes eran los cuerpos que estaban imprimiendo. Habíamos teorizado correctamente que una de ellas era Clementine, que está de regreso una vez más. Pero no habíamos pensado en Hanario de Shogun World, que no estaba en ninguna de las teorías que habíamos desarrollado. Con esto el Team Maeve se suma 2 nuevas integrantes. La veíamos en el capítulo anterior diciendo yo quiero ayuda. Y se empieza a inclinar la balanza a favor del Team Maeve o Team Serac, como quieran verlo. Sobre todo Sí. pensando, sí. No, iba a decir una gilada, pero Clementine que encuentra un vestido con el tipo de azul justo que le gusta, como el vestido que usaba en Mariposa. Es hermoso. Totalmente. Me gusta que hoy estamos haciendo una especie de fashion police de Westworld. Tendremos que haberlo incorporado antes. Y creo que el poroto más importante que se anotan es que se quedaron con la cabeza de Musashi, Dolores, de Mulores, de Dosashi. Ahora tienen otra perla más para jugar. No sabemos qué van a hacer con esa perla, pero ahí se anotaron otro chiche más para el final de la temporada. Pero también es bastante revelador que ahora sabemos, nos preguntábamos en el capítulo anterior, qué va a pasar con Charlores, con Charlotte, después de la muerte de, entre comillas, su familia, o de esta familia Sí. que estaba empezando a adoptar. Bueno, se dio vuelta contra Dolores, básicamente. Se dio vuelta contra ella misma o contra otra facción de ella misma. Y empieza esta decoherencia, ¿no? Que mencionábamos en el capítulo anterior, cómo se empieza a desintegrar estas Dolores, este plan perfecto que tenía Dolores se empieza a deshacer y algunos aliados que tenía de su lado empiezan a jugar en contra suyo. Pero yo no diría exactamente que Charlores es Team Maeve, ¿no? Me parece que es Team Anti-Dolores. Sí, no, ni hablar. Creo que además hasta me animaría a pensar que ella puede tener más relevancia en un enfrentamiento, porque el enfrentamiento de Maeve y Dolores está como muy fogoneado por agentes externos, en este caso humanos. Y no es, de alguna manera, por lo menos hasta el capítulo anterior, sobre todo, no era tan personal. Hasta, bueno, Héctor y cuestiones. Pero me parece que a futuro, pensando también en una 4ª temporada, un enfrentamiento entre Dolores y la Dolores Charlotte, toda con todas esas cicatrices que le dejó, no estoy hablando de la física, claro, que le dejó
la misma persona que de alguna manera le dio la vida, por decirlo así. Creo que ahí hay algo súper jugoso para explotar en un enfrentamiento que vaya más allá de ser simplemente un aliado para Maeve. Hay algo de lo que me quedo pensando, de todos modos, que en este capítulo Charlotte no es prácticamente protagonista, la vemos en esos segundos al comienzo y después no se retoma lo que plantea este cold open. Pero me gustaría ver un poco más del razonamiento de Charlotte, de por qué ahora se va a jugar contra Dolores, que es lo que encontró que hace que quiera rebelarse contra su creadora de alguna manera. Obviamente hay una motivación primitiva que es la venganza, pero me gustaría ver un poco más del razonamiento detrás de esta decisión. Pero claramente no es el episodio de Charlotte. Es un episodio muy, muy basado en Caleb, que después de todas las pistas que apuntaban a que había mucho más de su historia de lo que conocíamos, sobre todo cuando entró el factor de editar las memorias de las personas para readecuarlas, readaptarlas a esta sociedad perfecta que está buscando Serac. Inmediatamente empezamos a sumar 2 más 2 y a deducir que Caleb había sido sujeto de estos experimentos. Vemos algunos flashbacks en los que nos encontramos con su amigo Francis también, ¿no? Está hablando de cicatrices. ¿Acaso la cicatriz más importante que lleva Caleb, la muerte de Francis? Los mandaron a intervenir en la guerra civil rusa en Crimea, a cazar radicales. Pasan un montón de cosas. Finalmente los insurgentes rusos liquidan a su escuadrón y con Francis se la devuelven capturando al líder de estos radicales. Hay una emboscada, matan a Francis. Y supuestamente eso es lo que habría pasado. Esa es la historia oficial, como la conoce Caleb, como la tiene en su cabeza y como nos lo empiezan a revelar en este capítulo. Pero también vamos viendo que estos flashbacks son inconsistentes, que empiezan a aparecer elementos que van cambiando cada vez que los vemos. Y estos flashbacks están intercalados con imágenes de Caleb en esta clínica, hablando con una doctora que le dice todo el tiempo: empezás desde el comienzo, empezás desde el comienzo, y con cada repetición de la historia se va transformando. Claramente lo están reeducando a Caleb. Y acá creo que está el paralelismo más gráfico entre los humanos y los anfitriones en esta historia. Hay ecos clarísimos de cuando los humanos programan a los anfitriones para configurar sus narrativas, que es exactamente lo que están haciendo acá. Creo que hasta el momento se venía desprendiendo, pero no lo habíamos visto de una manera tan clara como con Caleb. Hay que decir también, y esto habla muy bien de la señora que le está acomodando los recuerdos a Caleb, que es bastante más complicado hacerlo con un humano que con un host. Con el host agarraban ahí la tabletita, pipu pipip, y ahí acomodaban. Acá es bastante más complicado. Está bueno volver a ver el episodio y prestarle más atención a los detalles, como decías vos, de las cosas que van cambiando en los recuerdos de Caleb a medida que nos vamos metiendo más con lo que verdaderamente pasó. A pesar de que el dato de la guerra civil rusa y en Crimea y demás ya había aparecido en el timeline de grandes eventos mundiales, o sea que eso sabemos que sí sucedió. Ahora de lo que teníamos que dudar era de todo lo que tenía que ver con Caleb y con su amigo Francis. Claro. Hablando de gente que edita elementos de la narrativa para hacernos creer otras cosas, ¿cómo nos hicieron caer en la trampa de pensar que Dolores y Caleb estaban en Westworld cuando en Sí. realidad estaban en Sonora, en México? Y Dolores le dice: este lugar fue el modelo para el parque.
Esa, Todos tipo, esa van a volver a Westworld. Sí, No, van a están volver a Westworld. volviendo. No, No. pero mira, esa en un capítulo que tuvo un montón de cosas y un montón de revelaciones, esa es mi escena favorita. Ellos dos ahí, ella hablando de este lugar cruel y duro, pero que también tenía belleza, que era el lugar en el que ella vivía. Y que es una copia y nos hace acordar, obviamente, ya incluso porque suena la misma música, Mm. a el momento en la segunda temporada con Dolores y Teddy, cuando Teddy todavía no estaba full consciente. Y ella le estaba explicando y le dice que ella ahora se acuerda todo y tienen como esa misma, los dos tienen como esa misma capa de nostalgia y es un momento en el que creo que la vemos a ella lo más parecido a algo vulnerable Mm. que la vamos a ver desde que es esta súper Dolores conquistadora del mundo real y demás. Me gustó mucho, mucho esa escena y como ella hablaba de Westworld me dio un poquito como a mí también como de melancolía, de como, ay, ¿te acuerdas cuando los retorturaban y le hacían cualquier barbaridad en el parque? Ay, estaría bueno igual que se queden con ese cachito de tierra para que los dejen tranquilos a los anfitriones. Pero yo Sí, creo que la posibilidad de paz no es real a esta altura. Me da esa impresión. no, claro que Em, no. ¿Por qué están en Sonora, en México? Están yendo a esta instalación de Insight que guarda los secretos del pasado de Caleb y una ficha clave del plan de Dolores. Quiero hacer una mención especial para los guardias de Insight o para la persona que los haya elegido, probablemente el empleado más Uy, sí. incompetente de toda la empresa. Creo que no hay... es absolutamente desproporcionado la importancia que tiene el material que están protegiendo en cada circunstancia y lo inútiles que son los guardias. También digamos que la maquinaria que se trajo Dolores para este capítulo estaba muy bien también. Sí, bueno, y después vamos a ver que las dos llevan chichitos. Como esa Rijo no te la vio, que los guardias no iban a poder. No, hablando de Rehoboam, que no aparece tanto en este episodio, pero sí nos encontramos con su versión anterior, podemos decir con su hermano mayor, porque Dolores nos sorprende con otra parte de su plan, que es encontrarse con Solomon, esta versión primitiva, desactivada del sistema de Insight, que Caleb lo define muy bien como una inteligencia artificial loca. En realidad comparte ciertas características esquizofrénicas que comparte con el hermano de Serac, con Shen-Mi, que pobre, no se lo nombra mucho, se llama Shen-Mi, Sí, nuestro amigo. Y él también es Serac. Nosotros decimos Serac, pero es para no decirle Enguerrand, que es un poco sí, complicado para nuestra lengua. sí. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere hacer Dolores con esto? Bueno, quiere usar a Solomon para producir esta última estrategia en la que estaba trabajando Shen-Mi antes de que su hermano lo sacara de la ecuación, que aparentemente tiene que ver con la revolución de la raza humana. Que a mí me hace preguntarme, o sea, ¿por qué estaba trabajando Shen-Mi en esto? Y de alguna manera, ¿será que lo saca del medio porque vio que su hermano quería boicotear los planes? Al menos eso es lo que parece sugerir este episodio, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de freezers con la que nos encontramos, ¿no? Con esta papelera de Sí. reciclaje de estos sujetos que no encajan en el orden de Insight, de estos outliers, de los cuales Shen-Mi es uno de ellos. Em, sí. Creo que se da una situación medio Ford Arnold, ¿no? Mm, Como más o menos en el sentido de que arrancaron algo juntos y en un momento uno puede pensar que alguno
que uno de ellos o vio o empezó a sentirse de otra manera con respecto a eso, en este caso también por una cuestión de salud mental, y eso terminó haciendo que se alejen y uno obvio decidió tomar medidas bastante extremas para llevar adelante ese proyecto que habían arrancado juntos. Con respecto a la gente congelada ahí para algún día, que me pareció igual muy tierno que lo tenga el hermano súper destacado en el medio y Sí, sí, todo, sí. me hace acordar, no sé si cuántos de ustedes cocinan, pero a veces a mí me pasa que hago algo que no me sale tan bien y digo, bueno, lo voy a congelar y lo congelo, lo pongo en el freezer como si lo fuera a sacar en 3 semanas y voy a saber cómo arreglarlo y hacer que quede más rico. Esto es medio lo que hace Serac. Dice como, yo los congelo, total en algún momento voy a saber cómo arreglarlo. No, no es que en un mes no vas a saber si le tenés que poner más ají molido o qué. No vas a saber, Serac. Estuvo muy bien Serac también apareciendo en forma de holograma para llenar algunos vacíos. Como por ejemplo, esto es perfecta la metáfora de cocinar. Porque básicamente lo que dice Serac es que él necesita más tiempo y que Claro. necesita un set de información genética, este ají molido, para restaurarlo. Y acá entendemos también por qué necesita los datos de Delos que tiene Dolores, este mapa humano gigantesco. Lo que quiere será que es encontrar una cura y yo entiendo que eh, no es que los quiere matar. Ahí dice, no se les permite vivir o morir. Están ahí en ese estado que, bueno, también tiene como cierto eco del frigorífico de anfitriones que había en el parque. Pero entiendo que Serac lo que quiere es curar a su manera retorcida, como decía recién un oyente, él es el héroe de su historia. Para él es el Claro, héroe de la historia y él quiere curar, digamos, a la raza humana. Él dice, una vez arreglados, no van a ser una amenaza para ellos mismos ni para el mundo, pero de ninguna manera quiere deshacerse de todas esas criaturas que considera imperfectas para su plan. sí, su discurso, por lo menos su excusa o lo que él siente es muy humanista y se nota en que lo tenga al hermano ahí. También, bueno, hay muchas teorías con respecto a si Serac está vivo, en qué condiciones está, dónde está, si bien lo vimos hacer cosas, lo vimos tirar un tiro, por ejemplo, que un holograma no podría hacer, pero hay muchas teorías con respecto a eso. Y este capítulo también las alimentó porque cuando en un momento su holograma dice yo ya no soy la misma persona o yo no soy esa Mm. persona, puede ser obviamente algo, puede referirse a que él cambió o puede referirse acá ya que estamos como lo de Caleb, a Mm. que de una manera un poco más extrema, ya no es el mismo Serac corpóreo humano 100% de Mm. antes. Es interesante esa teoría, ¿eh? Yo creo que Serac es persona, creo que es 100% humano, pero me parece que gusta demasiado de los hologramas. Así que Sí. también son prácticos, ¿no? Si vos pudieses tener un holograma, decime si no lo usarías para todo. Pero aparte con la gente que le quiere, que lo quiere matar, mejor, que se quede en casa y te manda el holograma para acá, holograma para allá. También descubrimos cómo encaja todo esto con la historia de Caleb. Resulta que Caleb fue uno de los primeros sujetos de esta, digamos, terapia de reacondicionamiento y fue de los exitosos, de ese 10% al que todavía se le permite circular y no está adentro de esas heladeras. Y también entendemos de qué manera fueron editados esos recuerdos. La misión de Caleb en realidad era salir a cazar a otros outliers y que la aplicación Rico, que vimos muy prominente sobre todo en los primeros episodios, era para regular la criminalidad. O sea, le dieron vuelta al uso de la aplicación y ahora entendemos que estaba todo pensado como una mega estrategia gigante. Viste que nosotros hablábamos de que podía ser una simulación este mundo, ¿no? Y Sí. la verdad que no, finalmente no es una simulación, pero
acá, por poner otro paralelo de la ciencia ficción, acá la gente está tan dormida o estaba, como en Matrix. De verdad, todo Sí, estaba diseñado para tenerlos mansitos y siguiendo las reglas. O sea, no hay mucha diferencia entre ¿cómo? una realidad virtual en la que alguien te programó Sí. que una realidad, entre comillas, real, en la que también estás programado de alguna manera para seguir las instrucciones de, en este caso, el sistema Rehoboam. Sí, es como una realidad muy videojuego, pero ¿cómo es que se llaman los personajes que no hacen nada en un videojuego? Los Que solo NPCs, aparecen. los non-playable characters. Eso, pero en el que casi todos lo único que hacen es decir o hacer lo que Serac quiere que digan y Mm, hagan. Y bueno, y también incluso cuando vemos la realidad, los verdaderos recuerdos de Caleb y vemos que en realidad la muerte de Francis no ocurrió en Rusia y esos grafitis que estaban en ruso se transforman y pasan a estar en inglés. mm, eh, También ahí podemos como reordenar todo lo que sí pasó cuando él estaba en las fuerzas con Francis y uno puede, no sería raro pensar que en realidad ese ataque a su equipo, al equipo que tenían con Francis en el que murió el resto y se salvaron ellos dos, puede haber sido incluso algo parte de un plan de Serac y de Insight, porque también esas eran etapas en las que, me imagino, para este orden mundial que quiere Serac, que Insight estaba llevando adelante, debe haber habido un momento de, como vimos también en las divergencias y demás, de mucho caos, de mucho quiebre para poder ir sacudiendo las cosas y después reordenarlas. O sea que no sabemos tampoco bien quién estaba detrás de ese ataque, si eran realmente estos radicales insurgentes mm. de la guerra civil rusa o eran otra cosa. Y sí, lo que uno se puede imaginar es, viste, cuando están viendo los targets, las personas que tienen que matar cuando están ahí supuestamente en Rusia, que eso parecería que sí era Rusia realmente, que cuando se ponen los anteojos Caleb ve ahí que le confirman los lentes, la información, le confirman que esa es la persona que están buscando y abajo también le dice como la cantidad de gente que pueden, de civiles que pueden morir Mm. una vez que ataquen a esa persona y aprueban el ataque y dice más o menos 10 personas, 10 civiles, como que iban a morir o por lo menos a salir lastimados de esa. Y eso uno puede también pensar que es un comentario de la serie hacia los ataques con drones que Claro. suceden en nuestra realidad, en la que constantemente para darle a una persona terminan sufriendo civiles y gente alrededor. Y acá, como todo en Westworld, es un futuro en el que eso fue llevado más allá y ya directamente es oficial y una computadora te dice como no hay problema, aprobado, 10 personas, dale para adelante. Ya en capítulos anteriores nos veníamos imaginando que había sido Caleb en realidad quien había matado a Francis. Solamente teníamos que terminar de entender de qué manera había ocurrido esto y cómo iba a ser la reacción de Caleb al descubrirlo. Em, Acá terminamos de entender el contexto de la situación. Pero creo que ahora que el pasado de Caleb ya no es una incógnita, me parece que se presenta más como un interrogante cuál va a ser el futuro, porque eh, acá básicamente Dolores lo termina nombrando el líder de la revolución de la humanidad, pasándole el mando. Le dice, pasaste toda tu vida creyendo que no tenías control, que eras un seguidor, un perro, ¿no? Como decía el oyente al comienzo. Le dice, agarrá lo que te dé, refiriéndose a la información que está procesando Solomon, y liderá. Eh, por un lado digo, ¿cuánta chapa realmente de líder tiene Caleb? Este Caleb, el Caleb todo Sí. editado. Pensando en que él tenga que ser quien lidere a la humanidad, eh, pero que la lidere a dónde, además. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer Dolores acá? Obviamente nos falta una ficha que es
¿cuál es el plan de Solomon? ¿No? ¿Qué es eso que mandó a imprimir? Sí. ¿Qué hay en el pendrive que se llevó Caleb? ¿Qué es eso que le dio? ¿Cómo va a servir al propósito final? ¿Cómo Porque si ordenar sabemos, además? sí. Sí. ¿Cómo ordenar la sociedad que ahora está en un caos total después de lo que hizo Dolores, además? Ni siquiera es que la tenés que liberar, ahora la tenés que ordenar, porque ahora de alguna manera están liberados, tienen toda la información, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo se ordenan? Después en la escena que vemos con William y el ataque a Stubbs y a Bernard, vemos que es como caos total. O sea, el mundo se convirtió en Westworld, Mm. entonces ahora alguien tiene que ordenarlo más que liberarlo. Sí, y además todo esto tomando como real y verdadero lo que dice Dolores, ¿no? Pero si el propósito de Dolores es encontrar un lugar para que los anfitriones vivan tranquilos y no los molesten, eh, ¿cómo juega la humanidad en eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Me parece que es como la incógnita. Y por otro lado, ¿en qué momento se enteró Dolores de la importancia que tenía Caleb? Porque, o sea, y esto me hace pensar cuán lejos llega la visión de Dolores, que es tipo Batman a esta altura, es una máquina de prever cada movimiento. O sea, si yo no recuerdo mal, el primer encuentro de ellos es prácticamente casual. A ella, Pero pero. Pero él estaba ahí por la aplicación. Entonces uno puede. Y Dolores sabemos que no se estaba muriendo abajo de ese puente, en ese túnel, porque a los 5 minutos estaba matando gente, caminando en tacos y todo. O sea que Dolores armó ese encuentro. Dolores hizo que Caleb se chocara con ella. Ok. Y después Bueno, hay otro es dato. un nivel de planear que ya no me entra en la cabeza. Después hay otro dato que puede ser la nada, que tiene que ver con capturas. La semana pasada también hablamos mucho de eso. Y el número que se menciona constantemente que identifica a Caleb con el número que identifica a William en el lugar en el que está internado barra secuestrado. Ujú. Que en un momento y en una parte es el mismo. ¿Cómo que es el Sí, mismo? es el mismo. Esto es un podcast, no se los puedo mostrar, pero lo van a encontrar muy fácilmente Sí, si van vayan a a ver de nuevo HBO Go y véanlo, claro. Claro, Yo hacen estoy la entrando captura ahora. y ahí lo miran, la paran, ponen pausa y lo miran. El número que aparece, el número que lo identifica a Caleb, que se menciona constantemente, aparece también en el perfil de William, en el que están viendo con Bernard. Claro. Pero ese Es perfil el, dice que William está muerto. sí. No Ajá. sé qué significa, porque después en otro número que lo identifica arriba, creo que era William, es distinto. Pero el que aparece abajo de su foto es el mismo. Si esto fuera la primera temporada, estaríamos todos diciendo: Caleb es William Sí, joven. sí. Acá no sabemos. Para mí, más que una verdadera identidad, acá tiene algo que ver con para qué los va a usar Dolores. Mm. Para mí tiene más que ver eso, más que como, claro, como decís vos, tal cual. Si fuera primera o segunda temporada, flashearíamos algo así. Para mí acá tiene que ver con cosas que fue tocando Dolores, así como en este capítulo supimos que en realidad ella no es que lo estaba usando a William porque al final él donde estaba encerrado era en San Francisco. Ella lo que quería era que mandaran la sangre a algún lado y así es como llegó a Sonora. Sí, yo me Entonces quedé para un mí, segundo diciendo: qué parecido este puente el sí, que está en el Golden Gate. Qué parecido sonó. Qué sí, raro, yo pensé que sonaba en un desierto. sí, no pasó. Fue como, ¿qué? Pero Ah, pará. Entonces para mí va a este. tener que ver con para qué los está usando Dolores, cuál es el rol que les va a dar a ellos en esa situación. Ahora vamos a hablar un poquito más de William y compañía, pero no es momento porque acaba de llegar Maeve con una katana. Maeve Perdón, con una katana es solo en, podía no, sí, en decime. ese momento yo quiero saber, de verdad, ¿dónde estaba tu corazón? ¿Vos estabas hinchando por quién? Cuando le vuelan el brazo a Dolores, de Ay, verdad, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasó? Muy difícil porque, te digo la verdad también, no podía dejar de mirar la pelea como una pequeña niña que siempre gustó de las escenas de acción, pero en general eran de varón contra varón y no me divertían tanto. Y acá eran dos chicas como súper poderosas, entonces yo lo veía como pensando como, y mirá el pelazo, y mirá la otra, tiene una katana increíble. Pero tengo que decir que estaba del lado de Dolores porque en ese momento era la más vulnerable, me pareció. O sea, si bien ella tenía el arma automatizada esa, tipo sniper, Maeve tenía un dron y la nave esa, el super mega helicóptero avión. Entonces sentí que Dolores estaba en desventaja, que además lo había dejado a Caleb ahí y además la había regastado Solomon, que le dijo, ella estaba tratando todo el capítulo, esto por favor hay que mencionarlo, todo el capítulo Dolores tratando de, yo sé lo que te pasa, te entiendo, somos lo mismo. No, No. no querida, no. Te pido mil disculpas, pero no. Solomon la super gasta a ella y como que le baja un montón el copete y después cuando viene Maeve también que le aclara constantemente lo mismo, esto de que no somos lo mismo y demás. En los videos que salen después de cada capítulo en el canal de HBO en inglés, con Behind the Scenes, apareció Evan Rachel Wood diciendo que se súper sorprendieron con Thandie Newton porque ellas pensaban que se iban a asociar Dolores y Maeve, pero dice después pensé, claro, van a tener la batalla del siglo, tienen que enfrentarse, tienen que pelear, y que ella se puso muy contenta por tener esa escena porque es cinturón negro en taekwondo y a Dolores la hemos visto hacer explotar cosas, tirar tiros y matar gente, pero no tanto luchando de esta manera así cuerpo a cuerpo. Entonces estaba chocha con eso. Se ve mucho el trabajo con las dobles de riesgo, que está buenísimo eso. Y además son amigas, lo mencionan ahí, y Thandie dice que Evan es su inspiración total. Y también otra cosa que es interesante, ya que mencionamos la pelea, es el trabajo con los drones. No solo para los que tienen que aparecer como elementos de la trama, sino para filmar el episodio, que eso es un súper laburo. Y Lisa Joy también dijo algo al respecto, dijo que se enfrentó a mujeres en ficción de mil maneras, por fuerzas que van más allá de ellas, o sea, por fuerzas externas que las pusieron a pelear, y dice, en un sistema corrupto, en un sistema que está mal, que no funciona, la forma en la que podés hacer que se mantenga un sistema así es enfrentando a la gente buena que hay en él, y refiriéndose al enfrentamiento de Dolores y Maeve. Mm. Creo que Dolores, así como vos la viste en una situación de vulnerabilidad, ella se reconoció en esa situación también, Sí. porque dice, bueno, ya está, tipo, el último recurso y básicamente libera un pulso electromagnético para que se apaguen. Yo quiero entender el alcance de eso, ¿no? Porque justo cuando estaba pasando esto, Solomon le estaba diciendo a Caleb, bueno, Tomás, llévate el pendrive, pero antes te tengo que advertir. ¿Y qué le quería decir Solomon a Caleb? ¿Qué le quería decir? Ay, por Sí. Dios. Sí. Y también me pregunto qué le pasó a ellas. O sea, esto Sí. obviamente no significa que hayan muerto ni nada de eso, porque ya vimos el adelanto del siguiente capítulo y se viene el round 2 de este enfrentamiento. Pero me parece que es más como una pausa, un continuará en esta pelea que otra cosa. Mis dudas corresponden más a Caleb, que le quería avisar Solomon, y por otro lado, al final del capítulo, cuando esta voz le dice, hola Caleb, tengo instrucciones para vos. ¿Quién es esa Ujú. voz? ¿Cuáles son esas instrucciones? ¿Qué va a pasar con Caleb? Sí. Como digo, ahora que ya sabemos cuál es su pasado, me intriga mucho el futuro. Y después todo lo que tiene que ver con Bernard Stubbs y William, que resulta que ellos en realidad no sabían que William estaba ahí, sino que fueron a la clínica a aprender más sobre estos outliers y la terapia de reacondicionamiento, y se encuentran con un William que está en modo
en modo autoayuda, autodescubrimiento. Sí. Y en medio de todo ese descubrimiento se entera que será que le sacó la empresa, que Dolores le puso un virus, que su ficha dice que estaba muerto. Eso es un día bastante interesante para William, seguramente. Pero ¿acaso su momento de mayor revelación es el que llegó en forma de esta epifanía que ahora entendemos mejor? Y lo que a él se refiere como su pecado, que es el de haber construido, haber ayudado a construir a estos hosts con todo el bardo que vino después. Entonces se da cuenta de que su propósito es eliminarlos. Ahora todavía nos falta ver qué va a pasar en el último capítulo, pero decime si cuando William le dice matame ahora o te mato yo después, Bernard no tendría que haber dicho, bueno, te mato ahora. Sí. Y en cambio dice, nos puede servir más tarde. Sí. Ay, no, Bernard, no. Sobre todo porque William no parece haber aprendido nada. Si bien la semana pasada tuvo esta lección de, bueno, al final entonces no importa si las decisiones las tomé yo o ya. Estaba marcado de alguna manera que ese iba a hacer su camino y uno dice como, bueno, quizás aprendió algo y ahora va a reaccionar de otra manera y demás, pero no, reacciona como reacciona siempre, que es como, creo que estos me están engañando o creo que estos no sé qué, voy a matarlos, en vez de sentarse 2 segundos a entender cómo están las fichas en el tablero y que es un poco más complejo que el mundo tipo Terminator, como lo termina viendo él siempre, ¿no? Que es esto, yo matar esos, yo no matar a esos otros. Y hay que ver qué hace en el cierre de temporada, pero en este último capítulo, en el de esta semana, me parece que no aprendió nada y que está reaccionando igual que siempre. Uh-huh. Ay. Próximo episodio tendremos un nuevo enfrentamiento entre Dolores y Maeve. Y yo quiero preguntarte, Flor, para vos, ¿quién va a resultar la vencedora del capítulo y por lo tanto de la temporada? A mí me gustaría que fuera un empate, que se dejen de hinchar, basta de pelearse y que se den vuelta a las dos contra Serac, por favor. O sea, cada una tiene su propósito, pero acá tienen que ser aliadas, no tienen que estar enfrentadas. Yo creo que va a ir por ahí. Me parece que no tienen tantas cosas para odiarse y estar enfrentadas como creen. Y si se sientan a charlar un cafecito y lo arreglan, porque supuestamente Maeve en la que está es, bueno, vos querés que todo lo que yo hice para que mi hija y el resto estén libres, tranquilos en esa especie de limbo cielo, y vos ahora estás poniendo eso en riesgo, vos vas a ser cualquiera y demás. Pero yo creo que si se sientan a charlar, se podrían poner de acuerdo, y creo que ahí después van a terminar enfrentándose, como decís vos, a Serac o a Charlores. El próximo episodio se llama Crisis Theory, teoría de la crisis, en referencia a cierta teoría de un conocido autor que tal vez te suene. Su nombre es Karl Marx. Veremos cómo aplica eso a lo que ocurrirá en el próximo episodio, que es el final de la tercera temporada de Westworld. Y hasta acá llegamos con este capítulo del podcast. Recuerden que pueden escuchar un nuevo episodio al día siguiente del estreno de Westworld en HBO. ¿Y qué más? Y pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieras, donde quieras. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast, ahí estamos. También tienen podcast originales sobre Watchmen, His Dark Materials, Euphoria, La Cosa del Pantano, The Outsider, Katie King y muy pronto muchas más series de HBO. Y no se olviden de escuchar el especial En Casa con HBO Go que hicimos con nuestros queridos Tonio y Mario de la versión mexicana de Westworld, el podcast. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Mi nombre es Luciano Banchero. Yo sigo siendo Fiorella Sargenti. Y los dos tenemos el mismo número de serie. Y acá dice que estoy muerto. ¿Qué? ¿Pero cómo puedo estar muerto si estoy haciendo este podcast? Yo ya no entiendo más nada. ¿Qué?